Y claro, ahora en marzo se cumplen 5 años de la primera emisión de este programa aquí en esta pantalla que tan bien lo ha tratado y que tanto tiempo lo ha cobijado. Lo malo es que no solamente Brotes Verdes cumple 5 años, sino que cumple 5 años el deterioro del poder adquisitivo del salario. Y es fuerte decirlo así, no ha ocurrido nunca en democracia. Yo prefiero, la verdad, celebrarle el cumpleaños, a ver si se termina pronto, antes que velar al salario, como hacen directamente los movimientos sociales que llevan sus féretros y sus cortejos a la 9 de julio. Pero la verdad que sea una o la otra, los números dicen lo mismo. Los números son elocuentes y los acaba de refrendar el propio Ministerio de Trabajo de la Nación. El Ministerio de Trabajo le sopló la velita al salario y confirmó esto, que acabamos de cumplir 5 años de deterioro del poder adquisitivo, como se puede ver acá en este procesamiento que hizo el Observatorio de Derecho Social sobre estos datos oficiales. Acá tienen cada año, desde 2015, cuándo ganó y cuándo perdió el salario promedio de los trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Año por año, el promedio anual, ahí lo tienen, descontada la inflación, dio en 2015 una recuperación del 4,7%. En 2016, ya el año que arrancó a gobernar Macri, un deterioro mayor a esa recuperación que había habido en el año previo. 2017, año de elecciones, tuvo esa tenue recuperación para desbarrancarse así de severamente en 2018 y 2019. Pero lo grave, y lo que ocurre por primera vez para un gobierno peronista, que en general recuperaron el poder adquisitivo del salario perdido durante las crisis que lo antecedieron. Bueno, lo grave es que eso no se recuperó más. Ahí están viendo el promedio de cada año en comparación con el promedio del año anterior y ahí ven los 5 negativos seguidos. Los 5 años en los cuales un trabajador, una trabajadora, con un sueldo en relación de dependencia, con el beneficio de las paritarias, que ahora empieza a parecerse cada vez más a un privilegio, pudo comprar menos que el año anterior con ese salario que cobra por su trabajo. Estoy hablando de alguien que trabaja a tiempo completo, de alguien que trabaja, repito, con las garantías de la ley y en el sector privado. 5 años de deterioro, 5 años de caída de ese poder adquisitivo y un gran argumento de la oposición para hacer campaña este 2023. Claro, es una oposición que en realidad le pegó la peor rebanada al salario en 2018 y 2019, cuando se dio esa caída que combinada da más del 13%. ¿Le suena, no? Parecido a aquel 13% de 2001. Bueno, el problema, repito, es que eso no se recuperó. Cuando ves la línea de la evolución del salario real en el más largo plazo, que tenemos también para compartir con ustedes a continuación, ahí te das cuenta de qué es lo grave de ese escalón que bajó para nunca más volver a subir. Ponela, Rodo, que la compartimos con nuestra audiencia. La placa de la evolución del salario año a año muestra eso, muestra cómo cada escalón que se baja se recupera luego. Acá tenemos el gráfico desde 2006. Ojo, porque también está procesado por la CTA Autónoma con la inflación que corresponde cada año. O sea, los años en los que estuvo discutida la inflación, porque la dibujaba Guillermo Moreno del INDEC, hay un índice alternativo metido en este cálculo. Fíjense, en todo ese periodo, y especialmente después del primer kirchnerismo, cuando todavía se mantenían bajos los salarios, se da una fuerte recuperación. Esa caída, la primera, el primer escaloncito hacia abajo, es la devaluación de enero de 2014. Pero eso es lo que se recupera durante 2015, lo que les mostraba recién en el cuadro de los más y los menos.
Eso, cuando asume Mauricio Macri, se convierte en un recorte feroz, que ahí tenés esta caída importante. Esa caída importante, la de 2016, es la de los precios que supuestamente estaban al blue y entonces no pasaba nada si devaluaban para emparejar lo que valía el dólar oficial con el blue. Bueno, pasó esto. Cayó así de abruptamente el poder adquisitivo del salario. Eso se recuperó apenas 1,5 puntos para las elecciones de 2017. Como no llegaban, sacaron, ¿te acordás? El préstamo Argenta, un préstamo que venía a suplir justamente el poder adquisitivo perdido en los beneficiarios de planes sociales, en los jubilados. Endeudaron a los jubilados para ganar esas elecciones. Lo lograron, pero después vino el desbarranque del modelo macrista y ese 13% en 2 años que te digo se recortó. En ese escalón todavía estamos. Y eso es lo que la dirigencia política no está discutiendo mientras resuelve el mapa electoral que le va a ofrecer a la población. Un menú que, en todo caso, después tendremos que revisar y decidir los que nos toca votar en las PASO y en las generales. Claro, esto se combinó, además, con la pandemia. Y la pandemia tuvo un tremendo efecto desigualador. Entonces, cuando uno ve que el gobierno se ufana de haber sobrecumplido las metas con el Fondo Monetario Internacional, la meta de déficit fiscal, la meta de ajuste monetario, tasas de interés, de emisión y demás, lo que percibe o intuye es que del otro lado hay un incumplimiento. Perdonen que me ponga lacaniano con esto de cumplir años y cumplir, sobrecumplir, pero la verdad es que es muy especular lo que ocurre. Mientras está sobrecumplido el fondo en sus metas, pues al final el déficit primario no fue del 2,5%, sino del 2,4% del PBI. Dicho sea de paso, con ese 0,1%, por ejemplo, que son unos 60 y pico mil, 70 mil millones de pesos, le podrían haber pagado el bono que querían los beneficiarios del potenciar trabajo. 1.300.000 personas querían cobrar 45.000 para pasar las fiestas con algo sobre la mesa. No lo recibieron. Podría haber movido, sin incumplir con el fondo, podría haber movido ese 0,1% del PBI, esa realidad de 1,5 millones de familias. Ahora, ¿quiénes son los que están incumplidos? Los trabajadores y trabajadoras que perdieron poder adquisitivo y los que dejaron de serlo, aun cuando después de la pandemia se recuperaron empleos, porque esos empleos que se crearon son en su mayoría precarios y muchos por cuenta propia. Este cálculo lo sacó la Universidad de José C. Paz y es la participación de los salarios y de las ganancias en el producto, en el ingreso, en el PBI, sin contar al sector público nacional. Ustedes recordarán que en 2015 Cristina se ufanaba de haber superado el 50-50, la participación de los trabajadores con la mitad del ingreso, tomando a todo el universo de trabajadores. Ahora sacando a los estatales, cosa que hizo Artemio López en una nota que publicó el domingo sobre datos de esta universidad, sacando eso, se tiene que el salario representó 45%, las ganancias casi un 43%, y bueno, el resto un residuo en 2016. Que eso cayó en 2019, cuando Macri entrega al gobierno, al 40%, del 45% al 40%. Y las ganancias aumentan del 43% al 49%. Hasta ahí lo que uno esperaría de un gobierno regresivo en términos distributivos como el de Macri. Pero este aquí, que en 2022 la situación es esta, mucho más grave y mucho más grave que la recibida por Macri incluso, en términos de concentración de los ingresos. Bueno, esto es algo que evidentemente representa un incumplimiento para quienes no hacen la revisión trimestral como el Fondo Monetario, pero sí la bianual, ¿no? que bueno, se hace en cada elección. El Fondo Monetario, mientras tanto, acaba de pedirle a la Argentina que siga cumpliendo con estas metas fiscales y que refuerce el ajuste. Lo hizo desde Singapur, su directora gerente, que presentó el panorama económico mundial, las perspectivas de crecimiento para este año y la actualización
de las metas o las proyecciones del fondo para cada país. Ahora, fíjense qué interesante cuando uno ve cuánto y en qué gasta el Estado, evaluar las metas del Fondo Monetario y no solo lo que gasta, sino en qué se gasta, la composición de ese gasto. Esto lo hizo en un informe que le mandó a sus clientes la consultora P×Q de Manuel Álvarez Agis. Yo simplifiqué el gráfico para que se entienda más televisivamente y lo dividí en 3 partes. Los beneficios sociales, que son la parte amarilla del gasto de cada uno de los años, los subsidios económicos, que son lo rojito, lo que se ve abajo, y el resto, que es el sándwich celeste, lo del centro. En ese resto hay obra pública, hay transferencias a provincias, hay giros a universidades. En algunos casos les va bien, en otros mal a esos componentes, pero yo me quiero enfocar en los beneficios sociales, que son las jubilaciones y pensiones y los programas sociales, y en los subsidios económicos, que es lo que compensa el no ajuste de tarifas. ¿Por qué me quiero enfocar en esto? Bueno, porque muestra la profundidad del ajuste que encaró Sergio Massa cuando tomó el timón del Palacio de Hacienda allá por mitad del año pasado. Fíjense, en 2018 Macri gastaba 21,1% del PBI. El Estado que comandaba Macri gastaba 21,1% del PBI. Un año después, en 2019, de la mano del ajuste más draconiano que le haya impuesto el Fondo Monetario a ningún país nunca, recordemos que, un poco por propuesta de Nicolás Dujovne, encaró el déficit cero y la emisión cero el gobierno de aquel entonces. Bueno, comprime brutalmente el gasto al 18,8% del PBI. ¿Cuánto va a gastar el Estado de Massa, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner este año 2023? Una décima menos del PBI que en el año del ajuste de Dujovne y Christine Lagarde. Pero eso, que ya es un dato fuerte, difícil de digerir para alguien que haya puesto expectativas en un cambio, en un golpe de timón de la mano de este gobierno, eso, cuando uno ve la composición, encierra otro dato más, que es que las jubilaciones, pensiones y programas sociales representaban durante ese momento del macrismo el 11,4% del PBI. Y acá no hay ni fluctuación del dólar, ni inflación, ni nada que valga. Estoy comparando el monto del gasto del Estado sobre el tamaño de la economía y después en qué gasta el Estado dentro de ese monto. Esto es información oficial que surge además del presupuesto de cada año aprobado por el Congreso. En ese año del ajuste, jubilaciones, pensiones y gasto social en general representaba 11,4%. Hoy representa un 10,4%, un punto menos. Con una décima menos de gasto, hay un punto menos destinado a lo más redistributivo, que es la jubilación, la pensión y los programas de asistencia social. En cambio, el Estado gasta medio punto del PBI más en subsidiar a la clase media y a la clase media alta en sus consumos energéticos, porque era 1,6% del PBI en 2019 y es 2,1% ahora. Esto último, lo del ajuste sí, es responsabilidad de Massa, porque además Massa en las revisiones del acuerdo que firmó Martín Guzmán al principio del año, aceptó una pauta fiscal más estricta a cambio de más desembolsos. Ahora, eso de que el gasto encima sea más injusto no es achacable a Sergio Massa. No es achacable tampoco a Martín Guzmán, porque los que pusieron reparos en que se ajustaran las tarifas para reducir esa cuenta de subsidios fueron los funcionarios kirchneristas, muchos de los cuales pasaron por acá por Brotes Verdes para argumentar sus puntos de vista y por eso no creo estar siendo desleal con ellos al hacerlo notar. Ojo, hay otro problema, que es que ese ajuste de las tarifas para reducir la cuenta de subsidios tampoco resolvía la situación. En general, la gente que impulsa esos aumentos de tarifas, los dueños de las empresas concesionarias, los economistas que pagan los dueños de las empresas concesionarias, los que siempre están a favor de aumentos para que pague la gente y demás,
Esos en general te dicen, con eso se resuelve. No, con eso no se resuelve. El problema es todo el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero eso es un rasgo que le agrega injusticia a lo que ya es injusto. Massa tiene este nivel de gasto previsto para este año y hay economistas de la oposición que dicen no va a cumplir. Bueno, por ahora está cumpliendo y con creces. Sobre el final del programa vamos a ver qué ofreció ahora, esta tarde, a los exportadores de soja, que vienen en enero de liquidar el menor monto de divisas desde hace 7 años. ¿Por qué? Y bueno, como nos dijo Emanuel Agizagá, es como sacarle la tablet a los chicos. Ya se la diste, la tienen y ahora lo quieren todo el tiempo. No liquidan. Si no hay dólar soja, no liquidan. ¿Cuánto va a ser el dólar soja este año? En un ratito lo conversamos. Ahora, Máximo Kirchner, el anterior jefe de la bancada oficialista, en un rato vamos a hablar con su sucesor, con Germán Martínez, este fin de semana dio una entrevista. Habló, entre otras cosas, sobre la negociación con el Fondo Monetario. Dijo esto. Por eso estuvo muy mal lo que dijo Martín Guzmán el otro día, que Cristina no sé qué cosa, la ignorancia, la que lo bancó. Mira, lo bancó tanto Cristina Martín Guzmán que cuando el señor Pese del Banco Central de la República Argentina le pide una reunión a Cristina, para preservar un poco, para no digan que iba al Senado, le dice, vente al departamento, venía a verme y charlamos un rato. ¿Qué le va a decir el señor Pese a la vicepresidenta del gobierno? El Fondo Monetario quiere hablar con vos. Cristina dice no es lo que corresponde. Puede decirlo Pese, lo puede contar, digamos, el domingo a la noche, lo podrá contar en un tuit. ¿No? Y Cristina dice no, era Cubedú, o algo así, uno que se llama así, Cubedú, como Scooby-Doo, y otro más. Bueno, esa reunión en la casa, en el departamento de Cristina, justamente donde luego en la puerta intentarían asesinarla, esa reunión con Pese existió. Lo que dicen mis fuentes es que lo que no existió fue ese diálogo que refiere Máximo Kirchner. Ahora, incluso si hubiera existido, que repito, Pese niega haber sido emisario del Fondo Monetario ante Cristina, que es un poco la posición en la que lo deja Máximo Kirchner, esa ráfaga de fuego amigo. Pero si fue así, si fue como dice Máximo Kirchner, ¿estuvo bien o fue un error? ¿No le podía evitar parte del sufrimiento que le terminó generando a la población el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó Guzmán? ¿Una intervención a tiempo de Cristina? ¿No habría servido justamente para torcer o intentar torcer por lo menos ese rumbo de ajuste? Bueno, Guzmán en la intimidad, Guzmán ahora está dando clases en Columbia, nuevamente en Nueva York, se fue por 3 semanas, pero en la intimidad de los empresarios con los que habla, les dice que el acuerdo que negoció él permitía que el gasto real del Estado creciera durante el año pasado y que el que hizo que se convirtiera en un acuerdo de ajuste inmediatamente fue Sergio Massa cuando tomó las riendas. Es una interna que todavía no se dirimió, pero en ese río revuelto empieza a haber ganadores muy nítidos. La semana pasada, como primera salida del país, llegó a la Argentina Luis Ignacio Lula da Silva, una visita de muy alto quilataje, tanto en términos políticos, regionales, globales, diría yo, como también en términos de negocios económicos. Y ahí se vio que uno de los principales ganadores que no estuvo en la reunión había aplaudido por anticipado. Paolo Roca, que en este encuentro de Propymes a fin de año había pedido un aplauso para Sergio Massa, fue el gran ganador de la cumbre de la CELAC de la semana pasada. Quedó confirmado el financiamiento para la extensión del gasoducto Néstor Kirchner hasta Uruguayana, para desde ahí conectar con la red troncal de Brasil y exportar el gas de Vaca Muerta. Quedó confirmado el financiamiento y quedó confirmado, él ya estaba confirmado como, junto con Mindlin, hacedor del tramo que se está ahora llevando adelante, el tramo hasta la Pampa Húmeda de ese mismo gasoducto. Pero además quedó confirmado como el proveedor de la chapa. ¿Te acordás cuando Cristina en un acto dijo que las chapas tenían que doblarse en Argentina, que los tubos tenían que hacerse en Argentina? Bueno, la semana pasada le pregunté
a uno de los negociadores y me dijo, todavía no está definido de qué lado se hacen los tubos. Lo seguro es que los hace Pablo Roca, porque la chapa la va a hacer Usiminas, el doblado están viendo si se hace acá en Valentín Alsina o cerca de Usiminas en Brasil. Adiviná, ahora que lo va a financiar Brasil, quién tiene más chances, ¿no? Bueno, el que tiene todas las chances de hacerlo, sea como sea que se organice, es Pablo Roca. El zar del acero, hombre que ha usufructuado siempre en cada gobierno su relación con el poder de turno. También con la justicia, recordarán que Julián Ercolini, por ejemplo, sobreselló a Luis Bennaza, su lugarteniente, después de haber pagado coimas, con el curioso argumento de que lo hizo por un rapto humanitario, para salvar gente de la dictadura de Chávez, como argumentó ante ese tribunal en Comodoro Pi. Ahora, no es el único ganador. El presidente Alberto Fernández se fotografió con otro ayer mismo en Ensenada, y ese otro ganador ya no es el zar del acero, sino el zar de la energía en la Argentina. El hombre que acaba de vender Edenor, Marcelo Mindlin, allí lo tienen con lentes cuadrados negros. A su lado Pablo González, un funcionario kirchnerista que fue vicegobernador de Alicia Kirchner, hoy preside YPF. Está el intendente de Ensenada, Mario Seco, que es el que pidió ahora que sea candidata a Cristina, pero está ahí aplaudiendo junto con el presidente de la Nación y la secretaria de Energía, que dejó los saludos de Sergio Massa, ¿no? Flavia Rollón. Bueno, es gente que, claro, a pesar de los vaivenes del país, corona negocios realmente muy jugosos. Mindlin y Roca tienen, como les decía, a su cargo la tarea contrarreloj de hacer el gasoducto antes de este invierno, que es muy importante y que muchos venden como la solución a los problemas macroeconómicos del país, pero que encierra también un problema, una cuestión. ¿Se va a comoditizar el gas cuando haya salida para ese gas a Brasil, vía Uruguayana o vía Bolivia? ¿O se va a seguir pensando el gas como un recurso estratégico para la industria? Porque si el gas que se vende aquí a $3 el millón de BTU se puede vender a 6 a Brasil en toda la cantidad que uno quiera, y bueno, lógicamente el petróleo va a querer venderlo a 6. Y si el precio local tiene que subir a 6 para empatarle esa paridad de exportación, vamos a tener un problema inflacionario y un problema de competitividad también, porque Brasil le subsidia a su industria la energía. Y así se convirtió en una potencia global. En fin, hay otro ganador que este fin de semana celebró con la llegada de Olaf Scholz. Se trata de Eduardo Eurnequian. Eduardo Eurnequian estuvo firmando en Cancillería con el canciller Santiago Cafiero y con este representante de una empresa alemana llamada Voith Hydro, las garantías para el financiamiento de una represa, Chihuido, una represa en Neuquén que va a costar unos 2.300 millones de dólares. Hace 10 años que vienen buscando el financiamiento para esta represa, que hace 15 se le adjudicó al consorcio que encabeza Eurnequian. Son obras además estratégicas que administran y que trabajan con recursos naturales, que viene de mostrar cómo ambiciona el norte global la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Nosotros no estamos al aire, fue hace 2 semanas, pero esta señora que van a ver ahora vestida de fajina, Laura Richardson, hizo una disertación ante The Atlantic, que es una revista muy prestigiosa norteamericana, donde dijo: toda Sudamérica es una cuestión de seguridad interior para nosotros. Tienen el litio ahí entre Chile, Bolivia y Argentina, tienen el petróleo venezolano, el que se acaba de descubrir en Guyana, tienen el agua debajo del Amazonas, tienen los grandes recursos energéticos que hay en otros lugares de Latinoamérica. En fin, en un momento empezó a hablar en primera persona del plural. Tenemos, decía la generala. Bueno, la generala estuvo ayer con el embajador argentino en Estados Unidos, con Jorge Argüello, a pesar de que había sectores del propio oficialismo que decían que había que repudiar la presencia de Christopher Dodd, el enviado de Joe Biden, a la cumbre de la CELAC la semana pasada, por las cosas que dijo, por el desembozo con el cual
Laura Richardson se refirió a nuestros recursos naturales como una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos. En definitiva, lo que se discute en este año electoral y lo que se discute ahora en el mundo, no en la minucia, en lo superficial de los dimes y diretes de los dirigentes argentinos, de una oposición rota, un oficialismo roto, lo que se discute es en qué condiciones se van a explotar esos recursos naturales en un mundo en guerra y en crisis como no habíamos visto, como esta generación no había visto nunca. En definitiva, lo que se discute es lo que dice Laura Richardson, es lo que dice la comandanta, que por supuesto tiene objetivos estratégicos y tiene metas. En algunos casos van por el objetivo, en otros van cumpliendo metas para tratar de acercarse. ¿Pero es viable en ese contexto plantársele al Fondo Monetario? ¿Es viable hacerlo ahora, en la debilidad en la que está este gobierno? Máximo Kirchner dejó una definición a este respecto. 30 segundos que quiero compartir con ustedes, 30 segundos más. Estafadores, timadores de nuestro país, de nuestra gente. O sea, nuestra sociedad tiene un montón de oportunidades. ¿Cómo va a ser para devolver esto? Porque esos dólares, en esa curva de vencimientos que marca Moody's, no el movimiento Evita, no la Cámpora, no el MTE, no el FIT, es una curva que va así, para arriba. Esos dólares que tenemos que mandar a estos organismos multilaterales de crédito son los que le faltan a nuestras empresarias, a nuestros empresarios que tienen sus pymes y necesitan poder importar 3 tornillos, 4 cosas para terminar la fase final de cualquier elemento de la cadena de producción que tengan. Timadores, estafadores, les dice Máximo Kirchner, que renunció a la jefatura de la bancada para no llevar adelante esto que fue la política de su gobierno, del gobierno que siguió integrando y del mismo gobierno al cual le exige ahora una mesa política para tomar las decisiones. Dice también Máximo Kirchner, ¿se imaginan? A lo Lennon, ¿no? ¿Se imaginan si Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, Guado de Pedro, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Facundo Manes le dijeran al fondo, esto no se puede cumplir? Sí, yo me lo imagino. Lo que me pregunto es si está en posición ahora el gobierno de proponer algo así. ¿Por qué no lo propuso en 2019? Cuando acababa de ganar las elecciones y tenía un apoyo descomunal. Había ganado en primera vuelta, desalojado a un tipo que tenía detrás suyo embajadas, centrales empresarias, jueces, casi toda la dirigencia política de ese momento, medios de comunicación. A los que no les hacían la venia los metía presos, Macri. Y sin embargo la chocó tanto que lo echaron en primera vuelta. Y en ese 2019 sí habría podido formarse algo así. Ahora, ¿cómo Sergio Massa le va a decir al Fondo Monetario que no cumple si acaba de decirle que está dispuesto a cumplir más de lo que había firmado Martín Guzmán al principio? ¿Cómo le va a decir a Alberto Fernández que no se puede cumplir si juntó los votos para que ocurra? Suena por lo menos raro o aventurado pensar que hoy, después de la trayectoria que tuvo este gobierno, se pueda hacer algo así. Y la verdad, no queda claro tampoco a quién le sirvió aquella renuncia de Máximo Kirchner. No queda claro si hubo una estrategia detrás o si hubo simplemente un reflejo de despegarse de algo que se veía horrible. Quizás la que dijo la verdad fue la senadora kirchnerista María Inés Pilati de Vergara, que en la radio me lo dijo, y yo me quedé porque no lo podía creer. Decía, yo voté en contra, pero si hubiera estado en peligro la aprobación, si hubiera estado a punto de salir en contra de la votación, yo votaba a favor del acuerdo. En fin, esa falta de rumbo se percibe en otro tramo de la entrevista que dio Máximo Kirchner, donde reveló la discusión interna previa a las elecciones de 2021. Y ahí contó la boleta que no fue. La boleta que él, dijo, le propuso a Santiago Cafiero. Esta es la boleta que fue. La boleta de Victoria Tolosa Paz, con Daniel Goyán debajo, y con Santoro y Marciota en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la que pidió Cristina, según Máximo Kirchner, era
una lista así. Cafiero, en primera instancia, Luana Volnovich, después, Carlos Bianco, en tercer lugar. En realidad eran todos de la provincia. Estaba enfocado en la provincia, Máximo Kirchner. Pero eran estos 4 nombres. Cafiero, Volnovich, Carly Bianco y Malena Galmarini. Y dice Máximo Kirchner que lo tenía hablado incluso con Sergio Massa. Bueno, ahora no sé de qué sirve saber esto, francamente. Quizás sí lo sepa Germán Martínez, a quien le vamos a preguntar ahora. Quizás sí lo sepa Cecilia Moró, que está allá en el encuentro de Merlo. Quizás lo sepa Axel Kicillof, quizás lo sepan otros. Lo que a mí me interesa destacar en este tembladeral, en este verdadero tembladeral que es América Latina, es el momento decisivo que vive nuestra democracia. Lo dijo Lula muy claramente la semana pasada. Al pueblo argentino le dijo: no dejen que la ultraderecha se apodere del gobierno. Lo que se construye muy trabajosamente se destruye muy fácilmente. Ahora, la verdad es que cuando uno ve eventos como el que la semana pasada protagonizaron Guado de Pedro y Alberto Fernández, esta es una foto vieja de cuando se hablaban, y pierde un poco la esperanza. Porque si hay algo que puede intentar hacer el Frente de Todos hoy, es evitarle un sacrificio mayor al pueblo, a la población a la que dice defender y a la que prometió defender en aquel 2019. Como en 2019 es, pero peor, porque ahora ya no se le puede decir al Fondo Monetario que violó sus estatutos para darle el préstamo a Macri. O sí, qué sé yo, lo puedo decir yo, pero no lo puede decir alguien que levantó la mano para convalidar esa deuda en el Congreso. No se le puede decir tampoco a Macri que su préstamo fue ilegal, por lo que terminó pasando en estos 3 años. Y sin embargo, cuando los vemos hacer campaña, nos damos cuenta de que Macri va a hacer algo mucho peor, porque promete un ajuste fiscal el triple del que hizo Duhovne en aquel momento. Va a hacer falta mucha coordinación, mucha pericia técnica y mucha responsabilidad para evitar ese sacrificio mayor y para evitar que este año sea otro año más, como estos 5 que pasaron, de deterioro de las condiciones de vida y del poder adquisitivo. Esas 3 condiciones, esas 3 cualidades, la coordinación, la pericia y la responsabilidad, no parecen ser lo que está abundando en estos días. El mercado